Bien, el ejercicio 2 dice así. Sean los vectores en el espacio, ojo que aquí los vectores son en el espacio, ya no son en un plano. Sea el vector A, el vector B y el vector C con esos datos proporcionados, ¿ya? Fíjense que ahora son 3 datos, ¿no? Eso me va a representar eje X, eje Y eje Z. Ya ahora son vectores en el espacio. Dado esos datos me pide calcular, inciso A, el vector perpendicular entre los vectores A y B. Inciso B, el área del paralelogramo y del triángulo que forman los vectores A y B. Inciso C, calcular el ángulo entre los vectores A y B. Y por último, en el inciso D, calcular el volumen que forman los 3 vectores, ¿ya? Los vectores C, B, A, B, C, en el orden que ustedes quieran llamarlo. Bueno, entonces comencemos. Paso número 1, jóvenes, siempre traten de copiar nuevamente los datos que poseen, ¿ya? En este caso vamos a ser un poquito más específico. Yo sé que ya los tenemos, pero los volvemos a copiar. Tengo yo un vector A con el siguiente eje de coordenada. 3 para X, 4 para Y y 6 para Z, ¿ya? Así. Tengo yo un vector B con los siguientes ejes de coordenada. Menos 5 para X, 2 para Y y 4 para Z. Y por último tengo un vector C con los siguientes ejes. Tengo yo un valor 3 para X, un valor 0 para Y y un valor de T para Z. Muy bien. Listo. Entonces ahí tengo mis 3 ejes de coordenadas, ¿ya? Los 3 valores que me representan mis 3 ejes para los vectores A, B y C. Ahora sí, comencemos a calcular lo que se nos pide, ¿ya? ¿Qué nos pide calcular en el inciso? En el inciso A nos pide calcular el vector perpendicular, ¿ya? Entre A y B. ¿Qué es un vector perpendicular? ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando nos pidan calcular siempre un vector perpendicular? ¿Ya? Esto significa, no sé si ustedes se acuerdan de la clase anterior, esto es producto vectorial, ¿ya? Porque acuérdense, si no revisen el concepto de su texto, el producto vectorial, ¿ya? Es un tercer vector siempre perpendicular a los vectores de análisis. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, ¿no? Aquí lo puedo dibujar. Si yo tengo un vector A que viene por acá y tengo un vector B que viene por acá, un producto vectorial A por B, ¿ya? Que le voy a llamar yo C, este es un tercer vector. El vector C, que va a ser mi producto vectorial entre A y B, será un vector que me forme un ángulo recto de 90 grados, tanto con A como tanto con B. Muy bien, entonces siempre un vector perpendicular viene a ser sinónimo de producto escalar, ¿ya? Porque el producto escalar es eso. Producto escalar de dos vectores es el cálculo de un tercer vector que es perpendicular a los dos o que forma 90 grados con los dos, ¿ya? Entonces eso es lo que me está pidiendo calcular. Muy bien, me está pidiendo calcular un producto vectorial en palabras entre A y B. Bueno, entonces pongamos la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? ¿Sí? Disculpe, profe. ¿El producto vectorial es igual al producto escalar? No, no es lo mismo, ¿ya? El producto vectorial, ¿ya? Es A por B con una X, ¿ya? Esto es producto vectorial. Mientras que el producto escalar es producto también, pero con un punto, ¿ya? Yo sé que la X y el punto, en matemáticas ambos significan multiplicación, pero desde el punto de vista vectorial, ¿ya? En el tema de vectores, la X representa producto vectorial, mientras que el punto representa producto escalar, ¿ya? Y los resultados de estos dos son muy diferentes también. Un producto vectorial me calcula un vector, ¿ya? Esto me calcula los componentes unitarios de un vector, mientras que un producto escalar, el producto punto, me calcula un número, ¿ya? Entonces los resultados son muy diferentes.
¿ya? También la representación es diferente, ¿ya? Una es con X y la otra es con punto, ¿ya? Entonces no son iguales, ¿ya? Tengan cuidado, no son iguales. Las fórmulas tampoco son iguales, ¿ya? Recuerden que son fórmulas diferentes. Revisen las páginas anteriores de su libro, ¿ya? Y vean cuál es la fórmula de producto vectorial. La fórmula de producto vectorial es, ¿ya?, el módulo de A, como representa módulo, siempre el vector entre barras, ¿ya? El módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Bien, esta es la fórmula para calcular el producto vectorial. Bien, ahora que yo tengo de dato estas cosas, o sea, el módulo de A y el módulo de B no lo tengo, ¿no? Pero eso es fácil de determinar, o sea, yo podría calcular fácilmente el módulo de A y el módulo de B con esa formulita de las raíces cuadradas, ¿no? ¿Se acuerdan? La raíz cuadrada de cada uno de estos componentes elevado al cuadrado. Así yo calcularía, por ejemplo, el módulo de A y el módulo de B. Eso es fácil de determinar. Pero ¿y este ángulo de acá? El ángulo no. O sea, el ángulo no hay manera que yo lo calcule si no tengo yo esto primero, si no tengo yo el producto vectorial. Por lo tanto, jóvenes, yo no voy a poder ocupar esta fórmula lastimosamente, porque no tengo el ángulo. Pero eso no significa que yo no pueda calcular, ¿ya?, el producto vectorial mediante otro procedimiento, ¿ya? ¿Cómo se calcula entonces? Lastimosamente yo aquí no tengo este ángulo de dato, ¿ya? Y lastimosamente si no tengo ese ángulo no voy a poder calcular con esta fórmula el producto vectorial A por B. Pero hay otro procedimiento para poder calcularlo, ¿ya? Y ese es el que vamos a hacerlo ahora. Voy a escribirlo aquí arriba, ¿ya? ¿Cómo voy a poder calcular A por B? Mediante otro método. Existe un método de determinantes para poder calcular el producto vectorial A por B, ¿ya? Que me dice lo siguiente, atiendan bien. Van a poner entre líneas rectas, ¿ya? Aquí entre líneas rectas, los componentes I, J y K de sus dos vectores, ¿ya? Son I, J porque ahorita es en el espacio, ¿no? I siempre se lo relaciona con las X, J se las relaciona con las y K se relaciona con la Z, ¿ya? Entonces puedo ponerle yo aquí, el primer valor será I, el segundo valor será J y el tercer valor será K, ¿ya? No necesito presentarlo en vectores unitarios. Directamente yo digo, el primer valor es I, el segundo es J y el tercero es K. Entonces, quiero calcular yo el producto vectorial entre. Entonces, solamente los datos de los vectores A y B. Pongo yo, de mi vector A, tengo 3 para I, tengo 4 para J y tengo 6 para K. Y ahora del vector B, tengo menos 5 para I, tengo 2 para J y tengo 4 para K. Listo. No voy a poner el del vector C porque solamente estoy calculando A por B, solamente los datos de A y de B, nada que ver C. Y aquí yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Atiendan cómo es el procedimiento para el cálculo, ¿ya? Yo voy a poner aquí A por B, el producto vectorial A por B es igual al siguiente. Voy a abrir tres paréntesis, ¿ya? Paréntesis 1 con el componente I. Voy a abrir paréntesis 2 con el componente J. Y voy a abrir paréntesis 3 con el componente K. ¿Ya? Así, de esta manera. Fíjense los signos. En el primer paréntesis, el componente de la I siempre será, aquí adelante no hay nada, ¿no? Eso significa que aquí adelante es un signo positivo. Aquí adelante del paréntesis de la J hay un signo menos. ¿Por qué? Porque así es la fórmula, ¿ya? El método es con un signo menos ahí para J. Y en K es una suma, es decir, es un signo positivo. Entonces, para I positivo, para J negativo y para K positivo, ya se intercala. Ahora, ¿qué voy a poner yo aquí dentro del paréntesis de I? ¿Ya? Voy a poner aquí un cálculo dentro del paréntesis de I. ¿Cuál va a ser ese cálculo? Ustedes van a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a utilizar otro color, voy a utilizar un color naranja. Para calcular aquí el paréntesis de I, ustedes van a tapar I, van a tapar toda la columna de I, o en otras palabras, van a ignorar, ¿ya? Ignorar toda esta columna
de los valores del componente I y solamente vamos a trabajar con los de J y K. Y el cálculo será el siguiente. Acuérdense cómo aprendieron ustedes determinante, ¿ya? Con su profesor de matemáticas. Se multiplicaba cruzado para acá y también se multiplicaba cruzado para acá, ¿ya? Sí, así de esa manera, formando como una X. Entonces ustedes dicen la primera multiplicación cruzada será 4 por 4 y a eso ustedes restar, siempre es con resta, la multiplicación cruzada hacia el otro sentido, que vendría a ser 6 por 2. Bien, y así se calcula ya el valor numérico del componente I. Pasemos ahora al cálculo del componente J. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Para el componente J, ustedes van a hacer lo siguiente. Al igual que como hice con I, ahora lo hago con J. Tapo J, ¿ya? Elimino la columna de las J y solamente trabajo con las columnas de I y de K. Y ahora yo cruzo, el 3 se multiplicará por el 4 y el 6 se multiplicará por el menos 5. Y lo anoto acá. 3 por 4 y, ojo, siempre con menos, siempre con resta, 6 por menos 5. ¿Ya? 6 multiplicado por menos 5. Mejor, aquellos valores que son negativos lo escriben con paréntesis para que no se chipen a la hora de los signos. ¿Ya? Y por último falta el componente K. ¿Cuál será el componente K que yo cuál será el cálculo que yo voy a escribir dentro ahí del componente K? El mismo procedimiento, ¿ya? Yo tapo K, elimino toda la columna de la K y trabajo con I y con J. Multiplico cruzado, diagonal principal y multiplico cruzado, diagonal secundaria, ¿ya? Por lo tanto, mi multiplicación aquí adentro del paréntesis será 3 por 2 menos la otra multiplicación cruzada, 4 por menos 5. Y listo, jóvenes. Después de hacer esto, ya ustedes desarrollan estos cálculos dentro del paréntesis y encuentran su vector A por B. Recuerden que A por B siempre es un vector el resultado, ya no es un número. El producto vectorial se determina un vector. Entonces, ¿cuánto sale esto? Ya vamos a hacer los respectivos cálculos en la calculadora. Pueden hacerlo ustedes esto de manera mental. Por ejemplo, decir 4 por 4 es 16, menos 6 por 2, que es 12. 16 menos 12 es 4. Lo pueden hacer así, pero si no quieren chiparse, porque tienen más riesgo de equivocarse al hacerlo mental, metan todos los valores en su calculadora. ¿Ya? Ustedes ponen acá 4 por 4 menos la multiplicación de 6 por 2. ¿Ya? Y el resultado les va a salir exactamente el resultado correcto. Entonces esto vale 4i, ¿ya? 4 es el valor del componente i. Menos, ¿cuánto vale el componente para j? Vale 3 multiplicado por 4, menos 6 multiplicado por menos 5. Tienen que ponerle el signo negativo en su calculadora, ¿ya? Para respetar los signos. Entonces, este resultado da 42. 42J. Muy bien. El componente de J vale menos 42. Fíjense que este signo menos de aquí lo copié acá. ¿Qué hubiera pasado si el paréntesis hubiera salido un resultado negativo? ¿Ya? Si hubiera sido negativo el resultado del paréntesis. Se hubieran tenido que multiplicar menos por menos y me hubiera salido aquí la respuesta más. ¿Ya? Ojo con la multiplicación de signos. Y por último, ahora falta el componente K. Vamos a multiplicar entonces aquí 3 por 2 y restándole la multiplicación 4 por menos 5. La respuesta de todo esto es 26. ¿Ya? 26 positivo, entonces el componente de K es 26. Listo, jóvenes, esta es la respuesta, ¿ya? Esta es la respuesta del inciso A. El vector A por B, representado como sus componentes unitarios, es 4i menos 42j y más 26k. ¿Listo? Esto es la respuesta para el inciso A. Ahora,
sería bueno que nosotros tratemos de llevar esto a un gráfico, ¿ya? Para que ustedes entiendan lo que se está haciendo, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de graficar en el espacio, ¿ya? Graficar en tres dimensiones, diferentes vectores, ¿ya? Seguramente han aprendido a graficar, como lo hicimos en la anterior clase, en 2D, en X y en Y. Pero ¿cómo se grafica en X, Y y Z? ¿Ya? Es un poquito distinto. Voy a hacer yo aquí un eje, ¿ya? Vertical, un eje horizontal y también, por supuesto, ahora un eje inclinado, ¿ya? Voy a hacer por acá un eje inclinado. Entonces, esto representa ya un sistema de coordenadas en X, en Y y en Z. Vamos a ponerle de la siguiente manera, ¿ya? X le llamaremos el que nosotros conocíamos, Y le llamaríamos al que nosotros también veníamos conociendo, pero Z ahora será este eje que está inclinado, ¿ya? Así se representa un sistema de coordenadas en el espacio, como X, Y y Z. ¿Y cómo yo la graficaría ya mis vectores? Acuérdense, ahorita solamente estoy trabajando con A y con B. Entonces voy a copiar las coordenadas de mi vector A y mi vector B, ¿ya? Mi vector tiene el siguiente eje de coordenadas, ¿no? Tiene el eje de coordenadas 3, 4 y 6. Entonces yo pongo aquí el 3, el 4 y el 6. Y el B tiene otro eje de coordenadas, ¿no? Otro sistema. Es el menos 5, 2. Entonces grafiquemos esto, ¿ya? Grafiquemos estos valores en mi espacio, ¿ya? ¿Cómo lo haría? Vamos a escoger un color verde para el A, ¿ya? El A va a representar el color verde. Entonces yo digo 3 para X. Digamos que el 3 para X está por aquí, ¿ya? Supongamos que ese 3 para X está aquí. Aquí está el 3. ¿Dónde está el 4 para Y? Supongamos que el 4 para Y está aquí, ¿ya? Supongamos que está ese 4 para Y ahí. Y supongamos que este 6 para Z está por acá, ¿ya? Vamos a suponer, esto lo estoy haciendo netamente al ojo, ¿ya? Netamente a pulso también. Por lo tanto, no está nada a escala, ¿ya? Pero supongamos que estos son los valores de 3, 4 y 6 para X, Y y Z. ¿Cómo yo hago la intercepción de esos tres sistemas de coordenada, de estos tres ejes, para graficar el punto, ¿ya? Del vector A? Yo tendría que hacer lo siguiente, ya atiendan con esto. Primero intercepten, ¿ya? Yo les recomiendo que primero intercepten X con Z, ¿ya? Intercepten esos dos ejes. Para eso ustedes van a tener que, aquí en el 3, dibujar una paralela a esta Z. Así de esta manera, dibujen una línea recta paralela a Z, de esta manera, y por supuesto donde está el 6, una paralela a X, que vendría a ser una línea recta. ¿Ya? O sea, dibujan líneas paralelas de los ejes. ¿Muy bien? Lo mío no está perfecto, ¿no? Por supuesto, pero ustedes lo harán mejor en su cuaderno. En 3 le hacen una paralela a Z, y en 6 le hacen una paralela a X. Y así ustedes tienen aquí un punto de intercepción. Y una vez ustedes encuentren ese punto de intercepción, van a subir o van a bajar dependiendo del valor de Y. Como mi valor de Y es 4 positivo hacia arriba, entonces yo subo 4. Si fuera un 4 negativo, el 4 negativo es hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo tendría que bajar 4 posiciones de este punto. Entonces, aquí en este punto yo le voy a subir 4 posiciones hacia arriba, ¿ya? Entonces al ojo, más o menos subiendo 4 posiciones, me daría por aquí, ¿ya? Algo así. No lo estoy haciendo bien ni a una escala perfecta, pero supongamos que esto yo subo 4 posiciones hacia arriba, el punto me daría esto, ¿ya? Me daría aplicación. Ahora yo voy a borrar todo lo que he hecho, o sea, voy a borrar todas estas intercepciones de líneas punteadas para que no me chipe a la hora de hacer mi gráfico, ¿ya? Para que me sea mejor. Borro todas estas líneas segmentadas, ya ustedes saben cómo se interceptan los valores y solamente voy a quedar con mi punto, ¿ya? El punto entonces, donde está esta intercepción de 3, 4 y 6, estaría ahí, ¿ya? Donde acabo de ser yo ese punto verde. Y el vector simplemente es la unión de una línea recta desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Así. Ustedes le dibujan un vector, ¿ya? Ahí, que le una desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Ese sería su vector A. Este es el vector A.
Vector B ahora que lo vamos a representar con azul, ya con celeste. Vector azul con celeste. A ver, sería menos 5 para X. ¿Dónde estaría ese menos 5 para X? El menos 5 para X estaría por aquí, ¿no? Más o menos. Supongamos que aquí está el menos 5 para X, atrás. ¿Dónde estaría el 2 para Y? Estaría más o menos por aquí, ¿no? A la mitad 4. Aquí estaría el 2. ¿Y dónde estaría el 4 para Z? Más o menos estaría por aquí, ¿no? Ahí estaría el 4. Entonces, interceptemos primero, ¿ya? El menos 5 con el 4. Siempre interceptemos X con Z primero. Entonces, a este menos 5 yo le tendría que trazar una paralela así. Y a este 4 yo le tendría que trazar una paralela de X, ¿no? Una línea recta así. Hasta que estos dos se lleguen a chocar. Se llegaron a chocar ahí, ya en este puntito. Y ahora tengo que subir o bajar dependiendo de Y. Entonces Y es 2, por lo tanto tengo que subir 2 posiciones. Más o menos me daría por aquí, creo, ¿ya? Un aproximado. Si subo 2 posiciones de este punto, subo 2 posiciones para arriba, me daría más o menos aquí el punto. Bien, lo mismo, el mismo mecanismo. Voy a borrar ahora todas estas intercepciones, ¿ya? Voy a tratar de borrarlo de una manera más rápida. Voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esto de acá, ya, voy a borrar esto de aquí, así, esto de aquí también, ahí, ¿ya? Listo. Entonces, ese fue el punto de intercepción de los valores de B, y lo único que tengo que hacer ahora es unir, ya, con una línea recta desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Y ese es mi vector, ¿ya? Esa flecha representa mi vector B. Hasta ahí he calculado mis vectores de A y de B. ¿Y cómo graficaría yo esto? ¿Cómo graficaría yo mi producto vectorial A por B? Supuestamente este producto vectorial es otro vector que es perpendicular a estos dos, que va a medir 90 grados con B y va a medir 90 grados con A. Fíjense lo difícil que es para mí ya graficar este tipo de vector. Tendría un eje de X con 4, un eje Y con menos 42 y un eje Z con 26. O sea, este gráfico de este vector es enorme, ¿ya? Y este vector, para graficarlo aquí con esta escala, para mí sería imposible, ¿ya? Pero lo único que ustedes harían o sea, se puede, ¿no? De poder se puede. Ustedes en un papel tendrían que darse una escala grande y así poder graficar el menos 42 y graficar el 26, ¿ya? Y lo pueden hacer en un papel en su casa. Y simplemente supongamos que ese punto me da justo aquí, ¿ya? Lo único que ustedes hacen es unir con una línea recta, ¿ya? Ese vector, ¿ya? Ese vector que supondría ser A por B, ¿ya? Y este vector A por B mide 90 grados, mediría así, ¿ya? Mediría 90 grados, aquí, 90 grados con B, y mediría también 90 grados con Z, ¿ya? Yo sé que es imposible, ¿ya? Saber que en este tipo de gráfico es imposible saber que de verdad esto vale 90 o que de verdad esto vale 90, ¿ya? Pero es porque lo estamos viviendo en un espacio, ¿ya? Tridimensional. Pero la idea es esa, ¿ya? Esa es la idea. Ustedes grafican su vector A por B según este eje de coordenadas que les dio, 4 menos 42 y 26, supongamos que está ahí arriba, y ese es un vector perpendicular, ¿ya? Que va a valer 90 grados con B y que va a valer 90 grados con A. Esa es la idea. Bueno, ahora prácticamente lo vamos a tener que dejar aquí el ejercicio, jóvenes. Ya no me alcanza el tiempo para explicarle el inciso B, ya el área del paralelogramo y del triángulo, pero lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Por lo menos creo que era importante que ustedes sepan no solamente calcular, sino llevar esto a entender gráficamente, ¿ya? Saber lo que se está haciendo.